Ahora, lo que le quería comentar es lo siguiente. La pregunta siempre es, ¿vamos a utilizar un diagnóstico de DSM-5 para identificar qué es trauma? ¿Mm? Y la respuesta es no, porque bueno, aquí tienen la definición de trauma, que es la exposición a muerte o amenaza de muerte, injury, daño severo o violación sexual. Pero, y el chiste aquí de la imagen es respeta a tus mayores, o te voy a aplastar. La idea es que yo les propongo que tengamos un modo adulto sano, un poquito rebelde, y que no nos dejemos llevar en este punto por la definición de trauma del DSM-5, sino que más bien tomemos en cuenta cuál es la experiencia subjetiva del paciente o del consultante, porque a veces no vamos a hablar de paciente, sino que vamos a hablar de un consultante para no patologizar la situación. Esto es algo a tener en cuenta. Vamos a hablar de reacciones de estrés severo, que son normales frente a una situación potencialmente traumática, y no vamos a hablar de síntomas. Por una cuestión de simplicidad y de exposición, yo voy a hablar de síntomas, pero quiero que tengan esto en cuenta. Bueno, entonces, por ejemplo, una situación de infidelidad descubierta repentinamente no sería para el DSM-5 un trauma, ¿sí? Un trauma ni para trastorno de estrés agudo ni para trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, en nuestro trabajo nosotros lo vamos a tomar como situación trauma. Trauma inclusive puede ser con una big T, con una T mayor, y no trauma con la T chiquitita, ¿no? Que pueden ser distintos traumas. Entonces, tuve una experiencia interesante en Nueva York cuando estaba preparando la conferencia de Turquía. Fui a presentar a Estambul, fascinante, entre paréntesis, y allí estaba preparando un paciente, la presentación de un paciente, una paciente que había tenido una situación traumática porque había descubierto que su marido le estaba siendo infiel con su médica. En ese momento le comenté el caso a uno de los colaboradores del Task Force, que es como el equipo de expertos en trauma que hicieron el capítulo de DSM-5 de trauma, y él me dijo, no, esto no lo digas como que es trauma, porque tu paciente no tiene realmente una situación traumática para nuestro manual. Bueno, yo le expliqué un poquito más que el marido la había forzado a tener sexo sin preservativos, que la había golpeado en la última relación sexual, que había desaparecido y que estaba difamándola en redes sociales. Cuando él escuchó que la había forzado a tener sexo sin preservativos, ahí dijo, bueno, ok, ahí califica como trauma para nuestro manual psiquiátrico. Igual, en este caso, nosotros no vamos a estar preocupados por el DSM-5. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta es que el trauma puede amenazar la integridad emocional de una persona. Por ejemplo, tuve una paciente, vamos a llamarla Mary, que Mary tuvo, la traté por trastorno de pánico, utilizamos el modelo de David Barlow y funcionó muy bien, fue muy efectivo. Trastorno de pánico subsidió, ya no cumplió criterio estadístico, criterio para ser diagnosticada como con trastorno de pánico, pero luego apareció un TOC, aparecieron síntomas de TOC. Entonces, el TOC, lamentablemente, era un TOC de tipo agresivo. Ella sentía el impulso de agarrar un cuchillo y acuchillar a su bebé de 1 año. Obviamente, la situación fue terrible, muy, muy angustiante y constituyó una situación traumática de por sí. No les quiero contar todo el resto porque les voy dando pequeñas viñetas para ejemplificar. Seguridad financiera. Si una situación traumática, como por ejemplo que los argentinos que tenían plata y fueron afectados por el corralito, en el cual los bancos se quedaron con toda la plata de los argentinos, inclusive hubo
como tal vez ustedes saben, algunos de ustedes saben, hubo suicidios de personas mayores porque se habían quedado sin su dinero. Eso también es trauma. Hay distintos instrumentos para identificar la presencia de trastorno de estrés agudo, como en la escala de Bryant, la escala del inventario de Beck, para identificar depresión, episodio de depresión mayor, que aparece muy en comorbilidad con el trastorno de estrés agudo. Tenemos también el inventario de evitación. Este era un cuestionario que lo utilizábamos hace muchos años. Fue creado por una de mis compañeras del equipo del Dr. Jeffrey Young en Nueva York. Y ya no lo utilizamos porque está como subsumido, está integrado al SMI que muchos de ustedes que están entrenados en terapia de esquemas conocen. Luego tenemos la escala de screening de alcohol, me sale en inglés, de alcohol, que es el audit, ¿sí? Esta también es muy interesante para identificar el abuso de alcohol, que por supuesto en general es egosintónico en este tipo de pacientes. Luego podemos hablar un poquito de esto. Y la escala de autocompasión de Christine Neff, que es excelente, porque tiene que ver con la identificación ya temprana, en el caso que se pueden tomar estas escalas, no siempre se pueden tomar estas escalas, la identificación de modos punitivos críticos. Entonces, la presentación clínica de un paciente que tiene síntomas traumáticos asociados a un trauma reciente, ¿tiene que ver con lo que pasa luego? Y la respuesta es no, porque va a haber personas que tienen un baseline donde no aparece sintomatología y luego sigue sin aparecer sintomatología, hablamos de personas resilientes, luego pueden aparecer sintomatologías al principio, pero después remitir, pueden aparecer, puede pasar de que no hay sintomatología al principio y luego aparecen síntomas de trauma semanas, días, semanas, meses o inclusive años posteriormente. Y luego tenemos, por supuesto, el grupo que tiene constantemente sintomatología, muchas veces severa. Lo importante es tener en cuenta que la mayor parte de estas personas que están recientemente traumatizadas no van a pedir ayuda. Y esto es importante para no frustrarse, porque es importante anticipar de que, bueno, no van a pedir ayuda, por ahí algunas personas, familiares, algunos médicos, algunos psicólogos pueden tratar de empujarlos a que pidan ayuda, pero es muy común que no lo hagan y por supuesto no hay que forzarlos a pedir ayuda. Pero si vienen a pedir ayuda es muy común que hagan lo que llamaríamos un touch and go. Por ejemplo, cuando empecé a trabajar allá lejos y hace tiempo en la guardia del Hospital Fernández, me acuerdo que venían personas, mujeres que venían, que eran internadas por intentos de suicidio y yo trabajaba con ellas, las ayudaba mientras estaban internadas, pero luego, si bien le ofrecíamos volver y teníamos un buen servicio de psicopatología ambulatorio, nunca más las volvíamos a ver. Y esto tiene que ver también con la evitación típica, frecuente de situaciones traumáticas, tanto recientes como pasadas. Vamos a considerar un screen and treat approach, quiere decir que vamos a identificar en la medida de lo posible quiénes pueden beneficiarse de un abordaje de trauma. Los objetivos de la intervención temprana, porque así se llama, si ustedes lo buscan en PubMed, van a identificarlo como Early Intervention, tiene que ver con, en mi opinión, con disminuir la severidad de la sintomatología. Digo esto porque me parece muy ambicioso la propuesta de prevenir un TEPT, un trastorno de estrés postraumático. Tal vez sí, tal vez no, pero si nos estamos proponiendo un objetivo que es muy alto, podemos frustrarnos. Lo más probable es que las personas tengan TEPT posteriormente, pero lo importante es tratar de ver si podemos ayudarlos a disminuir el sufrimiento.
Entonces, lo que estamos planteando con este abordaje es la identificación de necesidades, las cuales tienen que estar asociadas, por supuesto, va a ser la base a la reparentalización limitada. Esto es para todos los que ustedes están entrenados, todos aquellos de ustedes que están entrenados en terapia de esquemas, es similar al modelo tradicional, en el cual, por supuesto, yo me baso. Esto es un abordaje integrativo, así que van a haber elementos de distintas corrientes teórico-clínicas. Entonces, por supuesto, que vamos a dar prioridad a la seguridad, a la estabilidad emocional, la estabilidad física de la persona. Esto es lo que se llama el Psychological First Aid, son los primeros auxilios psicológicos. Está en sincronía, un colega me estaba preguntando esta relación entre modelos. Bueno, en este caso está en sincronía con la relación. Hay alguien que se desmuteó. Está relacionado con la reparentalización limitada, tradicional, que hacemos en terapia de esquemas. Entonces ahí, si la persona necesita asistencia médica, vamos a ayudar a que reciba asistencia médica, que pueda disminuir el dolor físico, si está con hambre, que reciba comida, refugio. A ver, esto es lo fundamental. Si una persona acaba de ser, por ejemplo, asaltada en la casa, y lamentablemente esto en la provincia de Buenos Aires ocurre muchísimo, y la persona, ¿qué es lo que va a necesitar? Sentirse segura. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar en esos momentos? Vamos a ayudar, por ejemplo, ayudándola, valga la redundancia, a buscar dónde quedarse, que esa noche no se quede nuevamente en la casa, que se cierre la casa y que haya custodia policial si es necesario, pero que se vaya a un hotel, que se vaya a la casa de un familiar. Objetos. Ejemplo, cuando fue la pandemia, en que muchos de nosotros aprendimos muchísimo más acerca de trauma agudo, un trauma crónico también. Allí personas que habían venido en un crucero, turistas que venían en un crucero y que quedaron anclados en Buenos Aires, eran llevados a hoteles donde podían pasar parte de la pandemia. Y aislados, para, por supuesto, no contaminar porque había habido casos de COVID en el crucero. Entonces, había personas que estaban necesitando cosas prácticas, ayuda práctica, como pudiera ser adhesivo para las dentaduras postizas, ¿sí? Otras personas necesitaban un cargador, ¿sí? Porque sus celulares ya no tenían carga y necesitaban contactarse con la familia. Es decir, que todo esto es algo que forma parte del famoso modelo de primeros auxilios psicológicos, y también nosotros lo integramos en este abordaje propuesto. Entonces, vamos a hacer una evaluación de necesidades, y eso va a ser la guía para poder ayudar a estas personas. ¿Qué es lo que necesitas ahora? Esto sería como el mantra, ahora. Entonces, vamos a sanar la parte emocional. Fíjense, y esto va sobre todo a aquellos de ustedes que conocen terapia de esquemas, que no hablamos del pequeño niño. ¿Por qué? Porque yo prefiero hablar de la parte emocional, porque infantiliza menos que si estuviéramos hablando del pequeño niño. Esto es un momento, la primera etapa, es el primer mes. El primer mes luego de un trauma es la etapa donde vamos a tener que, sí, ayudar, sanar a la parte emocional, pero también fortalecer al modo adulto sano. Vamos a ayudar a que el modo de niño enojado pueda expresarse, ya lo vamos a ver después un poco más, y vamos a respetar los modos de afrontamiento adaptativos, a los cuales vamos a reforzarlos, y también vamos a tener mucho cuidado en no confrontar modos que llamaríamos mal adaptativos, pero que pueden ser funcionales en esos momentos.